Hola, ¿Qué ¿qué tal onda, chavos? muchachos? Palabras sabias. ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. La persona a cargo, en breve le voy a dar la batuta, es David Surasti. Él está desde México hablando sobre el impacto de los videojuegos punks, no solamente a nivel artístico, sino también social. Nos va a estar contando un poco más. Aprovecho a recordarles de que la semana que viene se va a abrir nuestro nuevo formulario en base a los temas que nos han Ujú. dicho que les gustan. Así que van ahí a estar pudiendo votar por aquellas charlas a las que quieren admitir, o bueno, a las que quieran asistir. Y sí les vamos a pedir que al final de esta charla no se olviden de entrar al Discord porque también vamos a empezar a poner algunas cositas por ahí. Sin más, los dejo con David, que tiene un tema súper interesante. Vale, entonces, hola, me presento, yo soy David Surazzi, de México, y antes de entrar así directamente al tema, les explico un poco quién soy, de dónde salió, etcétera. Usualmente, como en el cine, en videojuegos, pues quienes estamos detrás de los juegos, pues no figuramos mucho. Y al igual que en el cine, tenemos distintas industrias. O sea, cuando piensas en cine, pues sí, está Star Wars, está Marvel, con Disney detrás, pero también hay eh, producciones independientes, pequeñas, de todos los países, que están en festivales, que tienen otro acercamiento a lo que es el cine. En videojuegos nos pasa lo mismo. Aunque en videojuegos, usualmente, como la distribución, a diferencia del cine, se hace en digital a todo el mundo por los medios más tradicionales, sí estamos revueltos. Es decir, en cine ocasionalmente llegará alguna sala comercial, alguna película eh, que sea independiente, pero usualmente en todos los canales de distribución de videojuegos están todos. Eh, en la tienda de Switch, en la tienda de Xbox, en la tienda de PlayStation, en la tienda de Android, en la tienda de Steam. En todas las tiendas están todos coexistiendo, entonces es una masacre en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Teniendo esta industria indie revuelta con la industria AAA, que en videojuegos muchas veces ni ubicas quién está detrás del juego. La comparación es, ay, ¿por qué no todos los juegos son Elden Ring y son así enormes y avasalladores y con miles de sistemas? Cuando estás hablando de distintas capacidades de producción, distintos modelos de negocio, distintas formas de entregar el producto, distintas formas de concebir el producto. Y en este caso yo me quiero enfocar en justamente ver más allá de las posibilidades. Yo a lo que me dedico es a ser diseñador de juegos para la International Game Developer Association, que es una asociación que tiene su sede en Canadá, pero que trabaja alrededor del mundo, la IGDA. Me dedico a ser parte de los coordinadores de las mentorías para Latinoamérica junto con Kat. Y además, en IGDA México Sur, yo eh, hago contenido para que pueda haber asesoramientos y que pueda haber eventos alrededor de videojuegos en México. Por otro lado, yo tengo otro sombrero. Aparte, yo soy investigador, es decir, yo ñoñeo duro con los videojuegos, lo que significa que hago algo que llaman Game Studies en inglés. En español pues, son estudios sobre juegos, pero no te dice nada el nombre. ¿Qué es lo que pasa? Estos Game Studies es investigación seria sobre videojuegos. Cuando digo seria, me refiero a que son investigadores de verdad en universidades y con metodologías eh, operantes. Es decir, no nada más es que lancemos una encuesta con nuestros compas de Facebook a ver qué opinan o salimos a decir que los videojuegos son como drogas, porque esto se hace a nivel de neurociencias. Es decir, la investigación que hacemos son estudios con economistas sobre la economía del videojuego, sociólogos y sobre el impacto de los videojuegos en la sociedad, con neurocientíficos es el impacto de los videojuegos en la forma en la que nosotros procesamos el mundo, etcétera. Entonces, estas investigaciones serias respaldadas por MIT, Oxford, la Sorbona y muchas universidades en Asia, que no me voy a atrever a decir su nombre porque son complejísimos, trabajamos en esto. Entonces, yo también soy parte de IGDA en el capítulo México. Hay un capítulo en Brasil y hay un capítulo en México, son los únicos dos en Latinoamérica de investigadores. Esperemos poder ir ampliando esto. Pero entonces, como pueden ver, estoy tanto en la capacitación como en la investigación y hago juegos. Usualmente yo lo que me he dedicado a hacer juegos es
a nivel de cuáles son los trabajos que me han caído, sobre todo son juegos serios. En Latinoamérica les gusta mucho hacer juegos educativos, entonces muchas veces me contratan para hacer juegos educativos. Trabajo mucho con gente en Europa y en Europa también les gusta mucho hacer juegos educativos, sobre todo en Alemania, en Finlandia, etcétera. Entonces, estos juegos son en los que yo he estado, en este tipo de juegos son en los que yo he estado trabajando. Y a nivel personal, mi interés, considerando el diseño de juegos como una profesión similar a la artística, en donde tú estás persiguiendo un interés, es el diseño de juegos en 2D y los sistemas de rol, llamémoslo así, y de simulación. ¿Esto qué significa? Trabajo mucho con tablas de Excel, trabajo mucho con diseñar cómo es que funciona el sistema para que la narrativa pueda trasladarse a un fenómeno dentro del juego. Es decir, cuando tú le pegas a un personaje en un videojuego, en realidad lo que estás haciendo es metiéndole una operación matemática para que ese personaje reciba un daño numérico como en un juego de rol y tenga un resultado. Bueno, pero ¿cómo le haces para que un personaje se enamore? Ah, pues más o menos es la misma lógica, pero el enamoramiento pues no son sumas y restas, ¿no? Entonces tienes que dar valores de incertidumbre, respuestas ambiguas y a mí me toca diseñar toda esta parte para que haya una complejidad, es decir, no nada más diseño, no nada más diseño a que se pegan, sino que diseño para que haya experiencias que sean mucho más profundas. Y en base a eso es a lo que les vengo a hablar ahorita, que no es tanto como las posibilidades narrativas, que eso le toca la próxima semana a Luis, sino las posibilidades a nivel de generar emociones y de ser punk, por eso lo de punk y poesía. Pero bueno, vamos a avanzar en esto. Primero, vámonos sobre lo punk. ¿Qué es lo que ocurre? Usualmente cuando estamos trabajando con videojuegos, nosotros decimos, vamos a ser bien rebeldes, que haya más tripas, que haya más violencia, que sea más de acción, pero ese tipo de juegos no son punk. ¿Por qué? Porque lo punk es una especie de ruptura. Lo punk es que te gusten las cicatrices en alguien o que tiene un diente chueco o un diente roto. Eso es lo punk. El término viene pues de estos vándalos ingleses, pero ya el término que se usa para la socialización y la globalización del término va hacia esta cuestión de ruptura. ¿Y por qué es importante? En los videojuegos empezaron con disparos de naves en el espacio, con los fantasmas que te persiguen, y eso finalmente, si ves The Last of Us, si ves Resident Evil, etcétera, vas a ver que son disparos y monstruos que te persiguen. En los videojuegos eso es el estándar, no es lo que causa ruptura. ¿Qué es lo que causa ruptura en los videojuegos? Bueno, lo que causa ruptura en los videojuegos son situaciones como cómo funciona la migración, cómo retratamos la complejidad de la maternidad y de atender chamacos e ir al trabajo. Cómo reflejamos el hastío de las ciudades con el tráfico o el mal transporte público. Cómo reflejamos cómo nos impactan los cambios climáticos en días calurosos o días con mucho frío o días con mucha lluvia. Ese tipo de cuestiones, eso es punk en videojuegos. Eh, pero, ¿cómo lo trasladas? ¿Cómo haces que esta interacción sea aburrida, o sea, no sea aburrida, sino que sí sea un juego? Bueno, ahí tienes distintas herramientas. Tienes las herramientas que nos da la narrativa y las herramientas que nos da la interacción. Y todas estas herramientas se tienen que ir conjuntando para poder diseñar estas experiencias punks. Algo, por ejemplo, que es muy punk, y lo pueden ver en cine, es una película que se llama El Globo Blanco. El Globo Blanco es una película, si no mal recuerdo, puedo tener mala memoria, si no mal recuerdo es iraní y es como de los 90. En esta película, la gran catástrofe, el gran conflicto, es que un niño y su hermana pierden el globo blanco con el cual jugaban y todo ocurre en el transcurso de una tarde. Toda esa complejidad de que unos niños pierdan un globo genera todo un caos alrededor de la vida de los niños.
De fondo ves problemas sociales, como el hecho de qué es lo que ocurre con una chavita en un país árabe cuando pues, ya va a pasar a la pubertad, ¿no? Cómo hablan los adultos de cómo le van a explicar que, bueno, ya no es niña, por lo tanto, pues ya cambia de estatus, ¿no? Ese tipo de cosas están de fondo, porque en cualquier película iraní vas a escuchar eso, pero la crisis de un niño perdiendo su globo, no, y que sea interesante, eso es un mérito. Eso es exactamente lo que estamos buscando, lo que yo busco en los videojuegos y algo de lo que se puede pensar. Cuando me preguntaron del tema de la charla, yo dije, va, tiene que ser algo que no sea directamente sobre cómo los asesoro en las cuestiones técnicas del Excel para que salga el sistema o cómo los asesoro para diseñar un nivel de plataformas o un nivel de carreras. Porque esas cosas, pues ya las ves dentro del trabajo. Pero hay algo que es más importante que esto, porque tú no puedes diseñar nada de esto si no tienes un concepto bien bajado. Y muchas veces un problema del concepto es que el concepto eh, lo pensamos en, queremos hacer nuestro videojuego favorito, pero a nuestra forma, en donde nos autoinsertamos. Y ese tipo de cuestiones tiene el problema de que no funcionan así. Es decir, nuestros juegos favoritos son nuestros juegos favoritos porque de alguna forma conectaron con nosotros, ¿vale? Ahora, el siguiente punto es la poesía. Am, si no me he visto como muy confuso en mi explicación, bueno, ya vemos que lo pon que es la ruptura, romper las expectativas y proponer cosas que en el videojuego no están propuestas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Siguiendo la línea de lo punk, es, queremos hacer algo que sea, que cause ruptura y usualmente partimos hacia más violencia, más grotesco, etcétera. Pero hay algo que es muy interesante. En un mundo en donde Twitter es el estándar de escritura que tienen las personas, en un mundo donde la gente no agarra un libro, en un mundo donde eh, todo lo que nos enteramos de una noticia es el titular porque ni leemos lo que hay dentro del cuerpo de la noticia, ni investigamos de dónde vienen las fuentes. Tenemos muchos pequeños clips de información perdida y en realidad lo que haría una subversión es la poesía. ¿Por qué la poesía? La poesía implica que tengas que conocer el mundo exterior. Tú no puedes entender las metáforas si tú no conoces el mundo exterior. La poesía implica que tengas que pensar, racionalizar y complejizar el lenguaje, que tengas que reflexionar y pararte frente al lenguaje y entender cómo puede ser, cómo haces que un vaso se convierta en todo un recipiente donde cabe el mar. Ese tipo de cuestiones que son muy complejas a nivel de concepto, o entender que, por ejemplo, la distancia que nosotros tenemos con los romanos es menor que la distancia que tenían los romanos con la civilización que construyó las pirámides de Egipto, son cosas que nos hacen mind blow, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de conexiones. La poesía fomenta eso. Y en un videojuego donde fomentes la poesía, que en realidad, en lugar de que recurras a el combate, recurras al acertijo. Por ejemplo, Undertale, si lo han jugado, joyísima. Si no lo han jugado, no se spoilen. Pero en Undertale tú puedes jugarlo como un RPG de combate o como un RPG donde dialogas a través de puzzles con los personajes. Y entonces tienes dos versiones distintas y es muy poético, porque Undertale justamente no trata tanto de la aventura en un mundo de fantasía donde vas combatiendo, sino de la reflexión de cómo te relacionas con tu entorno, de cómo estableces conexiones con la familia, de cómo estableces conexiones con los amigos, de qué tan compleja es la existencia del otro dentro de tu propia existencia, ¿no? Entonces, entender ese tipo de cuestiones son poesía, es poderle dar la vuelta. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, y aunque es un gran juego, Fear and Hunger,
se va sobre lo grotesco, y lo grotesco es algo que se ha manejado más en los videojuegos. En la cultura de Internet es mucho más fácil ver lo grotesco de el gore, las animaciones, etcétera, que ver lo poético, porque lo poético es sutil y ser sutil es más complejo. Entonces, tú quieres llevar tus videojuegos a un nuevo nivel, pues tal vez no es que seas más explícito, sino más sutil, que puedas generar un sistema de interacción y un sistema narrativo y un sistema de lenguaje visual que sea más sutil y que te permita conectar con el usuario a un nivel emocional más profundo. Porque sí, todos cuando vemos algo de Jigger, pues sentimos el estómago revuelto y amo a Jigger, pero poder entender la belleza de una poesía, poder entender la sutileza de cómo se construyen la literatura, sobre todo la griega y la romana, que utilizan demasiadas metáforas en sí mismas, es mucho más interesante. Les pongo un ejemplo. En la Odisea, que es este libro que es la secuela de la Ilíada, de la Guerra de Troya, cuando este Odiseo o Ulises intenta regresar a su patria, se pierde. Entonces, hay frases que se pierden en la traducción al español porque el griego era un lenguaje muy complejo. Entonces, una frase en griego, usualmente la traducen como cuando Poseidón le pregunta a Zeus en dónde podría estar Odiseo, la frase usualmente la traducen como debe de estar oculto o debe de estar oculto con Calipso. Pero en realidad la frase griega se refiere a que puede estar con Calipso y que puede estar oculto por la forma en la que declinan al mismo tiempo. Entonces hace un juego de palabras muy interesante. Ese tipo de cuestiones se pierden y ese tipo de cuestiones son mucho más poderosas porque a pesar de que han pasado unos 2400 años desde que se escribió la Odisea, si tú estudias un poco de griego y entiendes este tipo de frases, puedes entender la sutileza de la genialidad a la hora de escribir que tuvo Homero. Mientras que, aunque amo a Giger, Giger es un producto de su tiempo. Una imagen de Giger, estas imágenes que tiene de los biotecnológicos horrores, son cosas que podemos entender hoy en día porque entendemos cómo era el fenómeno industrial a principios del siglo XX. Los tubos, el smog, el petróleo fluyendo. Pero si no nos extinguimos y logramos hacer la transición tecnológica, estas imágenes de Giger van a perder sentido, porque la gente en 100 años no va a entender esa tecnología, no va a conocer el petróleo, no va a saber cómo olía, no le va a remitir este óxido o estas tuberías contaminadas a nada, porque ellos no van a tener un referente visual. Por eso es muy importante la poesía. Finalmente, la poesía nos permite hacer más trascendentes los juegos. Y otro gran ejemplo es que un juego que es poético hoy en día puede trasladarse a la cultura árabe, se puede trasladar a la cultura nórdica, se puede trasladar a la cultura de Estados Unidos, se puede leer en Indonesia, se puede leer en Japón. Sin embargo, algo que sea más grotesco directo, pues no en todos lados lo van a entender igual, ¿ok? Si quieren algo grotesco y directo, World of Horror es un gran ejemplo, pero entenderán que si no has leído a Junji Ito, pues la verdad no le vas a entender a ese juego visualmente. Ahora, videojuegos. Esta parte es muy importante porque em, los videojuegos, cuando los diseñamos, tenemos muchas cosas en mente y tenemos que diseñarlos de forma compleja. De hecho, son un producto y lo estaba hablando en la semana con una amiga, son un producto posmoderno. Entonces, el posmodernismo te habla de que tienes cuestiones que no existen en sí mismas. Es decir, en la modernidad, a principios del siglo XX, que eso era lo que llamamos modernidad, ellos pensaban, bueno, eh,
la categoría de la sociología debe de marcar un ámbito de la vida cotidiana que no tiene nada que ver con la física o con la informática. Se encontrarán en algún punto, pero son cosas aisladas, o sea, son cosas como que arman dos expertos separados. Hoy en día, en la posmodernidad, existe el concepto de transdisciplina, que quiere decir que estás enmarcando distintas disciplinas para poder construir un solo producto o un solo sistema. El videojuego nace de eso. Tú no puedes pensar en que un videojuego es más videojuego si lo hace un programador, un diseñador o un artista. Son distintos, tienen cualidades distintas, se van a apoyar en distintas cosas, pero van a ser juegos y van a ser igual de potentes. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú o qué es lo que puedes trabajar? Pues simplemente lo único que nos queda de trabajar el videojuego es la transdisciplina y entender que tenemos que tener una perspectiva amplia. Y ahí tenemos un problema. Cuando haces el videojuego, si tú lo ves como un sistema comercial, terminas haciendo un Candy Crush, que levanta dinero al por mayor, pero no tiene un discurso. Y tampoco podrías decir que Candy Crush es una obra de arte. Un entretenimiento, sí, pero hay más valor artístico en diseñar una baraja de naipes que en diseñar un Candy Crush. Pero eso no le quita que es un videojuego. Y por otro lado, hacer un videojuego demasiado poético, estoy pensando en Res, estoy pensando en eh, Fear and Hunger, que es muy artístico también en su sentido, pues son juegos que son interesantes, pero comercialmente no les va tan bien. Venden lo suficiente y los autores siguen, o sea, sí tienen un buen nivel de vida, pero no son blockbusters. Y si no hubiera sido porque hubo una compañía que subsidió estos juegos, posiblemente los juegos no existirían y los autores estarían trabajando en otra cosa. Es muy complicado tener ese equilibrio, pero lo tienes que tener. Tienes que hacer una obra de arte que sea suficientemente artística y autoral y con un discurso suficientemente potente para conectar con la audiencia y a la vez que sea suficientemente comercial para que se puedan vender el número de unidades, pero que tecnológicamente sea algo viable y compatible. Y que artísticamente sea algo que pueda realizarse, porque sí, podríamos hacer todo un videojuego a base de frames de óleo, pero la cantidad de esfuerzo humano que requeriríamos y de tiempo es inviable. Entonces, no podría existir ese videojuego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Considerarlo todo. Y cuando eres el diseñador del juego, a ti, junto al director, junto al productor, te toca hacer eso. Es decir, encontrar el justo equilibrio de todo. Porque sí, el director tiene una visión y en cierto modo va a tener que ceder y el productor tiene una obligación y en cierto modo va a ceder. Y el diseñador de juegos tiene esas dos instrucciones más todo el conocimiento técnico de cómo diseñas el juego. Entonces tienes que tomar estas dos instrucciones y hacerla compatible con una producción viable. Todos estos trabajos es lo que hace un diseñador de juegos, es lo que en mi caso tengo que hacer. Buscar un equilibrio entre esa parte punk, esa parte poética y la parte de que el videojuego es un negocio. Tiene que vender. Otra cosa es que hay una cuestión de ética en la comunicación del videojuego. Y no me refiero al marketing, sino el videojuego como discurso, como medio de comunicación. Esta parte ética es muy interesante porque de entrada está muy contaminada por estas manías que vienen de discursos más conservadores, más puritanos, sobre todo de esta escuela de pensamiento anglosajona, que tiene como 500 años nada más de existir. Ya saben, eso de en historia de la Reforma Protestante, etcétera, ¿no? En donde la gente es una tabla rasa en donde tú lo que le pongas es como es. Entonces, la gente, como nada más existe eh, eh, en base a lo que ve, actúa. Eso está comprobadamente demostrado que no es cierto, es decir, si tenemos criterio.
Nos afecta el entorno, pero también nosotros podemos responder al entorno y es una especie de sistema que está constantemente retroalimentándose y es muy complejo y se va moldeando, ¿no? Es plástico. Pero todavía existe esa cuestión de cuál es la responsabilidad que tienes tú como diseñador de juegos para tu audiencia. ¿Qué les vas a mostrar? ¿Qué discurso les vas a dar? Y ese tipo de cuestiones son cuestiones que tienes que trabajar y es una cuestión de ética. Si se dan cuenta, ser diseñador de juegos va a implicar saber tener un criterio ético de trabajo, tener un conocimiento técnico de cómo funcionan las computadoras, tener un conocimiento de cultura general para saber cómo funciona un videojuego y cómo lo está entendiendo la sociedad. Tener un criterio artístico para poder generar una estética propia que apele a tu audiencia. Y tener un discurso, porque un juego sin discurso es un juego que se olvida. Entonces, para que venda, para que pegue, tienes que tener todo esto. Esa es la complejidad de hacer videojuegos. Ahora, ese es el caos o lo que yo llamo como el caos, ¿no? Y aquí viene algo que es muy interesante. Muchas veces la cuestión es que cuando estás conceptuando el juego te preguntas, oye, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿de qué va a ir mi juego? Sí, sí, o sea, puede ser de ardillas en el espacio, combatiendo extraterrestres. Pero las ardillas algo significan para la gente que lo juega y los extraterrestres algo significan. O sea, aunque intentes serlo muy neutro, siempre el juego va a tener una carga ideológica. Con que estén un poquito grises y un poquito de rojo los colores de los extraterrestres, ya estás haciendo una referencia a un ejército nazi o un ejército socialista, con que estén un poquito clavados en una cuestión estética, ya estás cargando hacia un lado, ¿no? Entonces, necesitas como construir y rebobinar el cómo se hace, ¿ok? ¿Qué es esto? Aquí el chiste es que, por ejemplo, para mí, cuando me pregunta él cuál sería mi juego ideal, que no es el que está pidiendo el cliente, sino cuando yo hago mi propio juego y no tengo cliente. Bueno, espero que sea de mal gusto, pero para todos. ¿Por qué? Una cosa es ser ofensivo, otra cosa es el mal gusto. O sea, el mal gusto es ponerte sandalias y calcetas y shorts, ¿no? O sea, eso es de mal gusto. Pero no es ofensivo. Em, Ofensivo es eh, ya agredir las normas, creencias y sistema de, de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría ser de mal gusto para la audiencia? Hay una eh, religión ficticia, es como una especie de parodia, llamada los discordianos. Los discordianos, ya listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les comentaba, existe, a ver, ¿cómo trabajar lo del mal gusto y ofender a todos al mismo tiempo, ¿no? Hay una religión, una especie de parodia religiosa que se llaman los discordianos. ¿Qué es lo que hacen los discordianos? Es un ejercicio mental anti eh, teísmos. Bueno, es que ni siquiera es con religiones, sino en general contra todas las sistemas de pensamiento. Es como un ejercicio de comprender que todo tiene un hueco, ¿ok? Entonces, los discordianos tienen una regla que es pecado. No puedes comer hot dogs, ¿ok? Ese es su mandamiento, que comer hot dogs es pecado. Entonces, uno de sus mandamientos es que todos los viernes la gente tiene que comer hot dogs. Porque eso eh, o sea, las salchichas son de cerdo, lo cual ofende a los musulmanes, es comer carne, lo cual ofende a los católicos más, más ortodoxos. Eh, También eso ofende a los eh, judíos por el cerdo, de nuevo. El pan
y el hot dog, por ser americano, ofende a los comunistas, ofende a los veganos porque hay carne, y ofende a los discordianos porque los hot dogs están prohibidos. Entonces, si tú comes hot dogs, para los discordianos, todos los viernes tienes que comer hot dogs para ofender a todos. Sería un ejercicio similar, es decir, tú cuando estás haciendo juegos punks, quieres hacer algo que sea controversial, no te tienes que limitar a que sea controversial. O sea, tú puedes poner algo que pueda ser controversial en un videojuego y no hay problema, y en una animación, en lo que quieras. La cuestión es que es algo que sea controversial, uno, que sepas que eso te va a traer problemas y estés dispuesto a afrontarlo, y dos, que sea controversial para todos, o sea, que no sea contra una persona, sino que esos elementos controversiales puedan causarle desmayos a todos. ¿Por qué? Porque al causarle desmayos a todos, incluso a ti, retarte a ti y poner algo que tú no estás de acuerdo, lo que consigues es hacer algo que sea mucho más competente en cuestión de eh, poder decir que tu discurso es crítico y sostenerlo. O sea, es muy fácil decir el otro está mal, es muy fácil mandar un discurso ofensivo para un lado. Eso es súper sencillo. Pero cuando en estos temas, sobre todo ahora que es bien complicado hacer obras en general, porque todo el mundo se ofende de algo, cuando tú logras hacer que todo el mundo tenga quejas, es una obra que en realidad está siendo sumamente crítica. ¿Quieren un ejemplo de esto? Vean la película de Barbie. Agarren la película de Barbie y no importa a quién se la enseñes, alguien va a salir ofendido de esa película. Y eso te dice que la película está bien armada, porque además se van a ofender de exactamente lo mismo. Y a mí me tocó ver gente ofendida porque Ken se les hacía un personaje muy tonto. Y es así como de, pues sí, pero traes una estampa de Homero Simpson ahí pegada. O sea, en los 90 Homero no era la cúspide de la inteligencia humana, en- pero no te ofendías. Ese tipo de cuestiones son como muy, muy bien armadas. Eso te habla de, eso sí es muy punk. Barbie es una película muy punk eh, para nuestra sociedad. La otra es esto de minar la confianza en las instituciones. Esto es súper importante. Eh, Algo que es punk no es minar la confianza en un grupo social, en una persona, sino en las instituciones. O sea, cuando tu discurso critica a un gobierno, una empresa, eh, un movimiento, una ideología, perfecto. ¿Por qué? Porque las instituciones, todas, por mucha buena voluntad que tienen detrás, todas son falibles. Y cuando las ofendes, cuando estás minando esta confianza, cuando pones en duda el cómo funcionan, estás haciendo algo punk, pero ojo, las instituciones no son las personas. Eh, este es un clásico que en Latinoamérica nos toca a todos. A nadie nos representa ningún gobierno de Latinoamérica. O sea, no hay un solo ciudadano latinoamericano que diga, uy, qué orgullo que mi presidente dijo esto, o qué orgullo que eh, mi alcalde dijo esto, porque se echan unos palomazos impresionantes siempre. Pero la crítica a las disfuncionalidades gubernamentales no son una crítica a una persona en particular. Entonces, eso es el chiste. Es muy fácil, porque de nuevo, eh, volviendo a nuestro marco histórico, es muy fácil considerar que podemos soltar un hachazo contra una persona, sobre todo en Internet, ¿no? Y la gente está muy acostumbrada a eso, ¿no? O sea, nos gusta el chismecito y el chismecito es soltar hachazo a personas en particular. Pero a nivel de la responsabilidad, lo que les comentaba, la responsabilidad ética, cómo construyes algo que sí pueda ser vendible y que sí pueda tener sentido y que esté bien armado, es no soltar hachazos de chismecito, porque el chismecito además es muy local. Si tú no conoces en particular a esa persona, no vas a ubicarlo. En cambio, eh, si tú hablas sobre la institución, incluso vas a encontrar paralelismos.
Les pongo un ejemplo de cuestiones que funcionan más allá de eh, el eje de las personas, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo un juego histórico y lo limitas específicamente a un punto muy, a una persona, un personaje muy particular, por ejemplo, aquí en México había un personaje de hace unos 100 años que era un militar que se apellidaba Huerta y que está satanizadísimo, ¿no? Pero eso, si tú haces un juego sobre un militar apellidado Huerta, no va a hacer sentido para nadie en Perú, en Colombia o en Chile. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, alguna vez escuché de igual, ¿no? De algunos militares en Perú, me parece que eran unos hermanos y que fue una dictadura como de una semana y fue un desastre, ¿no? Ok, esa historia estoy seguro que en Perú es más fácil que lo ubiquen. Pero aquí en México no los ubicamos ni por el nombre, yo ahorita ni me puedo acordar el nombre. Pero cuando hablas de un universo donde hay militares y estos militares ceden a la tentación, eso les aseguro que en Rusia, en Ucrania, en China, en Japón pasó, eh, pasó en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Sí me explico, o sea, la figura, la institución, sí puede ser algo contra lo que puedes minar la confianza y no va a haber problema, porque además lo puedes hacer tan en abstracto que nunca lo van a ver, ¿ok? Lo que tienes que decir si quieres manejar estos juegos Pong, si quieres ser contrastatario, es justamente eh, hacerlo de la forma en la que no se hace el activismo. Poniendo un ejemplo así muy directo, ¿no? Este activismo a utilizar los museos y ciertos espacios públicos para hacer desmadre y que la gente se dé cuenta de una problemática, pues es un activismo que tiene mucha repercusión en un minuto, le dan un espacio chiquito en las noticias, porque pues, es una noticia interesante. De nuevo, chismecito, pero no tiene una repercusión en el mundo real. Por otro lado, activismos más estructurados, más complejos, sí tienen su efecto en el mundo real y son efectos mucho más complejos. Si recuerdan, a inicios del 2020, las protestas en Hong Kong que se hicieron a través de Animal Crossing, Nintendo no tenía la intención de que Animal Crossing fuera un sistema para generar protestas en China, pero lo utilizaron. ¿Por qué? Porque el juego es una herramienta poderosa. El juego es una herramienta muy contrastataria, porque tú puedes impedir muchas cosas, pero si la gente está jugando, pues no puedes hacer nada en contra de eso. Tú puedes ser reprimido si sales a marchar, pero si armas en la avenida principal de tu ciudad un juego de fútbol como protesta, no te pueden correr. Estás jugando y socialmente no te ves mal, porque además el fútbol nos gusta, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son cosas que ahí está el punk, en esa parte de caos, ¿vale? Ahora, todo esto que les he estado diciendo funciona bien hasta que deja de funcionar. Ocurre que, como les comentaba, ¿no? Al ser un fenómeno interdisciplinario, posmodernista, capitalista, etcétera, los videojuegos están inundados de errores. Es decir, alguna vez tienes un gran éxito, pero en la mayor parte del tiempo vas de fracaso en fracaso, de cosas que no terminaron de funcionar como videojuego, o de cosas que terminaron de funcionar, pero hiciste un nicho muy chiquito y no vendió tanto, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que te pueden salir mal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un juego, lo que intentas es minimizar tus riesgos, minimizar tus errores, pero eso significa que entonces ni estás haciendo punk, ni vas a hacer una revolución entre los videojuegos, ni tienes algo con qué competir, porque si quieres irte a la segura, pues vas a terminar sacando un juego que ya existe. ¿Qué es lo que ocurre? El juego
retoma del arte la capacidad del error. Si tú le preguntas a un escultor, a un pintor, a un arquitecto, etcétera, a un cineasta, pues nunca les están conformes con las obras. Pinche película pitera que me salió, está horrible. Y ni las quieren ver y muchas veces las desprecian y son gente muy rara porque dices, güey, ¿por qué estás amargado si en teoría haces algo que te gusta? O sea, sí, pero jamás llegan como a ese grado total de satisfacción y siempre tienes que estar ahí como de, ah, ya la cagué. Ese tipo de cuestiones van a ocurrir con el videojuego. Tienes que ir contracorriente y siempre es arriesgado, siempre es muy importante saber que sí, qué bueno que esté de moda un tipo de juego o un tipo de género, pero eso ya existe. Si tú empiezas a trabajar en tu juego ahorita, va a salir en 6 meses, 4 meses, si eres muy rápido, en 8 meses, en un año. Entonces tú no tienes que hacer lo que está de moda ahorita porque vas a llegar tarde a la moda. Tienes que pensar en un año qué puedes proponer tú. Y la otra cosa es que fallar es lo más probable. Cuando se hacen videojuegos, siempre vemos Indie Game The Movie, la historia de éxito de 3 juegos indies. Y siempre vemos gente que dice, ¿cómo hacer un videojuego sin dinero y volverte millonario y cosas así? Pero en realidad, esas son las excepciones y muchas veces ellos ni saben por qué se volvieron, o sea, por qué tuvieron el golpe de suerte, donde lo que es más probable es que falles. Y en esta excelentísima película de Walt Disney, porque yo amo el capitalismo, que se llama Meet the Robinsons, la familia del futuro, te lo dicen, mira, del éxito no aprendes absolutamente nada, pero del error siempre hay algo que aprender. Y lo importante en las cuestiones creativas no es el resultado, sino el proceso. El camino siempre es más importante. Entonces, saber que el camino va a ser una cosa con baches donde vamos a estar chocando y vamos a demostrar todas nuestras torpezas, es mejor saberlo de antemano y saber que pues te vas a equivocar, vas a aprender, vas a mejorar, vas a volverlo a intentar, vas a aprender, vas a mejorar, vas a volverlo a intentar hasta que eventualmente ese camino sea un proceso que manejes y controles, pero siempre habrá algo nuevo porque la tecnología avanza, los estilos artísticos avanzan, tus intereses cambian. eh, Me voy a hacer momia, pero bueno. eh, Cuando yo iba en la universidad, apenas empezaban los juegos en Facebook y hubo muchísima gente que pensó que eso iba a ser absolutamente lo único que iba a existir de videojuegos, que era el futuro de los videojuegos. Y ya no existen. Entonces, todos los errores, todos los fallos, todos los éxitos, todos esos son efímeros. Siempre tienes que estar constantemente reinventando. Y además el fallo, cada vez que te equivocas en algo, tienes una certeza, que hubo un intento y ese intento llegó hasta donde pudo. Si tú no te estás equivocando en ningún punto, es porque no estás intentándolo en ningún punto o estás teniendo éxito en todo. Pero tener éxito en todo no es estadísticamente algo viable, entonces usualmente es porque no lo estás intentando. Es bien importante eso, porque además tenemos mucho miedo al fracaso. Sobre todo cuando eres joven piensas, no, ya fue porque si me equivoco ahora, nunca me voy a reponer. La verdad es que nunca, o sea, equivocarte es lo más natural y siempre te repones, ¿vale? Ahora, obviamente, estas propuestas nuevas pues, te van a llevar a regarla. Obviamente, sí, los fracasos son más rápidos y son más inmediatos, pero a la larga, la única forma de llegar a ese éxito que buscas es a través de estos fallos. Y además es muy importante esto. Uno siempre piensa que tiene un objetivo y que ese objetivo va a ser lo que nos va a llevar a ese éxito y que sea, yo estoy segurísimo de que lo que yo quiero en esta vida es X, pero usualmente conforme vas experimentando te das cuenta que eso no era lo que querías. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí alcanzamos el éxito, pero no en los términos de cuando nosotros empezamos, porque no somos las mismas personas. Alcanzamos nuestro éxito en los términos de quienes terminamos siendo. Alcanzamos el éxito no en los parámetros de
nuestro modelo económico capitalista o de nuestro sistema de gobierno con este enfoque social o de nuestras expectativas familiares y de las expectativas de nuestro círculo de amigos. No, no, no. El éxito lo vamos alcanzando siempre, pero en nuestras propias perspectivas. Porque además tú podrías alcanzar el éxito en cada uno de los demás rubros y no tener satisfacción propia. Eso es algo que es muy importante y que además muchas veces suele chocar, porque la gente pues piensa que nada más uno está ahí intentando hacer dinero y aquí hubo en México un caso que lo ejemplifica muy bien. Hace como 10 años ya, hubo una chica de una población, de una provincia muy rural, que la NASA la becó porque era excelente en matemáticas, hacía cosas de álgebra súper avanzadas y complejas, sabía programación a un nivel excelente y wow, o sea, es una niña que a los 18 años la NASA la becó para que fuera de pasante allá, le iban a pagar la universidad, todo. Y la niña pues les dijo que no, gracias. Hubo revuelo, ¿no? ¿Cómo? Todo el mundo queremos salir de Latinoamérica y ella, la NASA, le da un trabajo y le va a pagar la universidad y le van a pagar $40,000 mensuales para... No, no mames, o sea, ¿por qué no se fue? Pues porque ella quería quedarse en su ciudad, casarse y tener hijos. A ella, aunque la NASA le dijera, pues no quería eso. Y si alguien quiere algo así, simplemente tendría que estudiar al nivel que ella estudió. O sea, no fue azar, fue un mérito de ella, pero su elección de vida era otra. Además, años después la volvieron a entrevistar y ella muy feliz con sus hijos. Entonces, eso también es algo muy importante porque el fracaso es algo muy artificial. Este fallo es algo muy artificial y es algo que tenemos que aprender a construir, ¿va? Y la otra, el éxito. El éxito es peor. Resulta que un problemón del éxito es que el éxito es efímero y es algo que no necesariamente es lo que estás buscando. Sí, sí lo tienes que disfrutar porque obviamente cuando tienes ese éxito te pagan por un juego, cuando vendes tu primer copia, cuando haces tu primer contrato, etcétera, esos son éxitos y los disfrutas. Pero un problema, y esto sí se los puedo decir de primera mano, es que hay cosas que parecen muy lejanas y en realidad no lo son. Cuando yo empecé a hacer eventos de videojuegos en México, me dieron, o sea, yo ya había hecho eventos de cine, yo ya había trabajado en otros eventos y de pronto me dicen, tú vas a ser el director del evento de videojuegos y academia de México, el Debauer en su momento, lo que ahorita es Layout. Y yo pensé que para eso iba a tener que tener como 35 años de menos o eso, y me lo dieron cuando tenía 26 años. No tenía ya nada más que hacer adelante. O sea, es decir, sí he hecho más cosas, me tuve que abrir el panorama, etcétera. Pero al principio era como de, güey, ese objetivo que yo pensé que me iba a tardar 10 años llegó más rápido de lo que pensaba. Ya valió gorro. ¿Por qué? Porque no piensas en eso. Entonces, el éxito es un veneno. Porque una vez que lo alcanzas, sobre todo si eres muy aborazado y tienes muchas ganas de alcanzarlo, una vez que lo alcanzas, el colapso es que no hay nada más adelante y te vas al desfiladero. Es el primero. Y es un desfiladero creativo, ese es el problema. Em, es decir, una vez que tú alcanzas el éxito, si tú no estabas preparado para alcanzarlo, es lo peor que te puede pasar. Incluso si ustedes quieren hacer un Kickstarter, lo peor que te puede pasar es que completes la meta, te den el dinero, si tú no tenías específicamente el plan para hacerlo. Ya ha habido muchos ejemplos de esta situación, ¿no? En donde se fondean los juegos, pero luego el equipo no pensó qué tan complejo era el fondearlo. Es decir, pusieron como meta que iban a sacarlo en Switch el juego, pero pues nunca pensaron lo complejo que es conseguirte un kit de desarrollo de Nintendo Switch. Entonces,
una vez que ya fondeaste el juego, es como, oh, por Dios, ¿cómo hago esto? Porque además hay cosas que el dinero no resuelve. Si tú no sabes algo, no importa cuánto dinero te dé, no vas a aprenderlo por consumir dinero. Necesitas tiempo y estudiar. Entonces, el éxito, por eso es una ilusión y es algo que puede ser muy eh, tramposo. Porque el éxito de que ya hice mi juego, ya lo vendí, ya ganó dinero, etcétera, no te asegura que tú puedas hacer un estudio de videojuegos. Porque igual y nunca practicaste, nunca entendiste cómo se administraba una empresa o un estudio de videojuegos a una escala mayor. Entonces, te puedo dar 10 millones de dólares y no vas a saber qué hacer con eso y se te van a ir de las manos. El éxito es una pequeña trampa si no lo sabes manejar. Por eso es más importante trabajar primero el fracaso para llegar al éxito y una vez que llegues al éxito, si tú manejaste muy bien el fracaso, vas a poder entender el éxito. Porque vas a saber que, de nuevo, el objetivo o lo disfrutable o lo importante no es la meta, sino el proceso. Una vez que llegas a la meta, pues será un éxito, un fracaso, pero tienes que seguir haciendo algo. Si es un fracaso es fácil porque vuelves a ponerte la misma meta, pero si es un éxito es muy complejo porque enloqueces o encuentras una nueva meta adelante. Em, de seguro muchos conocen a Elon Musk. Es un gran ejemplo de que el éxito es veneno. O sea, el tipo no estaba como cabra. El problema es que le fue muy bien en los negocios muy rápido, consiguió los objetivos muy rápido. SpaceX ya es una empresa clave para la industria de los viajes espaciales. ¿Y luego qué? Porque es mucho más manejable, por ejemplo, que en Tesla no acaban de amarrar los autos eléctricos para que funcionen, pero en cambio, el éxito de SpaceX sí fue la muerte para él, porque luego, ¿qué hace? De hecho, por eso se metió en tantos problemas después, porque si ya resolviste esa crisis existencial primera, después necesitas buscarte crisis para resolverlas. Y ahí es donde está el veneno, ¿ok? Y algo que puede pasar con esto. Muchas veces, y de seguro también ya lo han visto, si ven historias de desarrolladores indies, ya cumplieron su objetivo. Publicaron en Switch, en Xbox, en PlayStation. Y luego no vuelven a sacar otro juego, porque ya no saben qué hacer con el éxito. O sea, cumplieron su objetivo. ¿Y luego qué? Entonces, en conclusión, láncese de cabeza contra lo establecido. Láncense de cabeza a hacer videojuegos, es súper importante, y láncense contra lo establecido. Láncense contra sus propias creencias. Sí, está padre sacar un juego en Nintendo Switch, pero ¿y luego qué? Sí, está padre poder vivir bien de videojuegos, pero ¿y luego qué? Sí, está padre que por lo de videojuegos puedas salir a viajar, etcétera, pero ¿y luego qué? Si no tienes una noción de qué es lo establecido, si no te retas a ti mismo, no puedes retar al mundo, no puedes proponer algo al mundo, entonces tienes que aprender a lidiar tanto contigo mismo como con los demás y todo esto es parte de la planeación que tienes que hacer. Ahora, espero que esto haya sido como interesante y no sé si tengan dudas, estrés, ansiedades, algo que quieran comentar, que charlemos. A ver, tan, 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 ahí están. ¿Cuál es mi videojuego favorito y por qué? Es una excelente pregunta porque es cruel. Mira, es cruel porque tengo muchos, pero un juego que revisito mucho y por eso yo diría que es mi favorito es Legend of Zelda, el 2, el Adventures of Link. Es un juego que históricamente es como el de los primeros antecedentes de algo muy parecido a Dark Souls, es 2D. Es un Zelda que es el único Zelda que no parece Zelda. La perspectiva cambió, el enfoque del juego cambió, era como un juego más de acción que de aventura. Es un juego que ni siquiera se hace dentro del Hyrule que conocemos, etc. Además fue de los primeros juegos que yo probé. Y lo que pasa es que ese juego es muy experimental, o sea, tiene un mapa en el que te mueves, pero aparte, cuando entras a una cueva, un calabozo, un pueblo, cambia la perspectiva, no tienes ítems, nada más la espada,
pero tienes magias, muchas magias, y hacen cosas muy raras. Pegan, te dan escudo, te hacen saltar el doble, cosas así, te transformas en un hada. Entonces tienes como, es un juego que fue muy experimental. A la gente no le gusta porque, de nuevo, la cosa no parece un juego de Zelda, pero es un gran referente para, por ejemplo, los Metroidvania, porque es muy parecido a un Castlevania, es muy parecido este, a un Dark Souls. Era un dolor, ¿no? Ahí sí pueden ver gameplays o jugarlo. Está en Switch, en la compra anual, y lo pueden ver en gameplays en YouTube. Ese sería mi juego favorito. Y otro juego favorito ahorita, o sea, digamos algo más como de en este momento, pues yo creo que Stardew Valley y Don't Starve son los que ahorita me traen más. El videojuego que menos me ha gustado, no, hay muchísimos. Había uno en Switch que costaba como 1 centavo, era aburridísimo, era un plataformero plano, no hacías nada. O sea, avancé 5 niveles y me aburrí. Otro que haya dicho, wow, qué desastre. Pam, 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 pam. Por ejemplo, y esto también va a ser así como para que vean que sí me gusta la controversia. Un juego que no me gusta es This War of Mine. A mí, eh, no es que no me haya gustado en absoluto, pero la cuestión es que esta idea de que This War of Mine, que tiene una jugabilidad muy parecida a Fallout Shelter, podría, por su sistema narrativo, hacerte como reflexionar sobre la guerra, a mí, en mi persona, no funciona, porque me dan muy poca información como para que sienta un apego emocional con un personaje. Y suele ser mucho más divertido, o sea, ver cómo sufren para mí, que esta idea, porque están muy lejos los personajes de mí. Como no te dan un primer episodio donde veas, bueno, esto era su vida y entonces tenía este perrito y entonces llegó la guerra y se murió el perrito, pobre niño, y entonces ya tienes ese apego. Como no tienes eso, es como de, pues a mí qué. Y hay muchos juegos detrás de él que han tenido más o menos la misma cuestión, porque acabo de checar uno que se llama Sheltered, es como This War of Mine, más o menos, pero posapocalíptico. Le quitaron como la parte de intentar hacerlo más emocional y también es un juego que ya me di cuenta que de plano ese no me pasa. Em, para mí sí es muy importante que los juegos tengan esta cuestión emocional, si no, me cuesta mucho trabajo entrar. Creo, David, que ya no tenemos ninguna pregunta. Sí, sí, sí. Ha estado todo súper claro. Bueno, por último, agradecerle a los chicos que han participado. Recordarles también que si les gustaría conseguir alguna mentoría contigo, porque también David por ahí los puede apoyar si es que están trabajando en algún proyecto, quieren alguna perspectiva de team designer. Pueden conseguir dicha mentoría a través de la plataforma Skillmaster. Pueden también ir a través de nuestro Instagram, allá en nuestro WhatsApp. Y nada, ¿algún último consejo que quieras dejarle a los muchachos antes de cerrar? Perdón. Mira, las mentorías, o sea, yo sé que esto fue como más motivacional, porque justamente es como la idea, pero las mentorías es el mundo del Excel y el mundo del cuadrado. O sea, hacer game design sí es mucho más técnico de lo que aparenta, porque muchas veces se tiene como la idea de, pues tengo la idea y ya estuvo, ¿no? Sino que sí necesitas como meterle a las matemáticas probabilidad, hacer tablas de Excel y etc. Y eso sería como todo, el disclaimer. Perfecto. Entonces, nada, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí el día de hoy. No se olviden de estar chequeando el formulario del próximo mes. Y cuéntenos si les gustaría, perdón, que David dé otra charla a futuro.